En esta lección estudiaremos la función cúbica y en general veremos cómo graficar funciones polinomiales de grado superior a 3. Es decir, por ejemplo, veremos cómo graficar una función de grado 4, una función cuártica. Vemos primeramente las propiedades de la función cúbica y cómo graficarla. Decimos que la función cúbica es una función polinómica de grado 3, cuya forma es y igual a x al cubo más bx cuadrado más cx más d, donde a, b, c y d son números reales con a distinto de 0. La función cúbica, en su forma más simple, toma esta forma, igual a x al cubo, cuando b, c y d valen 0. Entonces, a partir de esta función simple podemos extraer las propiedades más importantes de la función cúbica. Veamos. Bien, una de las primeras propiedades de esta función es que podemos ver que su gráfica no podemos decir que es una recta o que es una parábola. De hecho, su gráfica la vamos a identificar por un punto de inflexión que se encuentra por acá. Recordemos por las propiedades de las funciones, donde en la lección de curvatura vimos que un punto de inflexión es un punto donde la gráfica cambia su curvatura, por ejemplo, de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Bueno, una de las primeras propiedades decimos que el dominio de la función es el conjunto de los números reales, porque vemos que toma todos los valores de x. Asimismo, el rango también decimos que es el conjunto de los números reales. Otra propiedad es que decimos que la función es impar, porque si hablamos la función en menos f de menos x, obtendríamos menos f de x al cubo. Vemos que la función de hecho es simétrica respecto al origen, las coordenadas 0, 0, es simétrica respecto al origen. Luego podríamos ver que es una función biyectiva y por tanto posee una inversa. Ahora veamos cómo graficar esta función. Consideremos que tenemos esta función cúbica. Una de las formas más sencillas de graficar esta función es tabular sus valores. Esto es asignar ciertos valores en el dominio y luego encontrar estos valores en la función. Entonces podríamos ubicar estos puntos en el eje de coordenadas y hacer un bosquejo. O podríamos también acá aplicar un desplazamiento vertical hacia arriba de 3 unidades. Es decir, conocemos el bosquejo de la función, que es aproximadamente este. Entonces solo sería desplazar la función 3 unidades para obtener aproximadamente el bosquejo de la gráfica, porque la estaríamos solo desplazando 3 unidades hacia arriba. O para contrastar mejor podríamos trazar cada uno de estos puntos. Veamos si obtenemos una gráfica parecida a esta. Entonces aquí lo que hemos hecho es ubicar los puntos, que serían 5 puntos los que hemos ubicado en el eje de coordenadas, y vemos que la gráfica presenta el punto de inflexión justamente en 0,3. Y si vemos, es lo mismo que haber desplazado la gráfica 3 unidades hacia arriba. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos una función de esta forma? Aquí el cubo menos 3x cuadrado menos 4c. Recordemos que la forma completa de la función cúbica posee 4 términos más un coeficiente independiente, una constante. Entonces, entre más completa sea la función, es decir, con completa me refiero a que se parezca más a su forma original que esta, el trazado se irá complicando un poco más. Lo que podríamos hacer también acá es, de nuevo, tabular valores, pero esto sería demasiado tedioso, aparte de que no conocemos exactamente en qué punto, no conocemos a partir de qué puntos tomar para graficar la función. Tendríamos que graficar
un mínimo de 10 puntos y estar evaluando después cada uno de esos valores en la función. Entonces, lo más sano aquí es encontrar lo que se conoce como los ceros reales del polinomio. Los ceros reales del polinomio hacen referencia a que se encuentren los valores de x que hacen cero la función, es decir, estamos encontrando los intersectos con el eje x. Y uno de los primeros casos es cuando la función, en este caso, se puede factorizar para obtener los ceros de la función. En este caso, veamos que la función sí se puede factorizar. Si factorizamos esta función, podemos ver que tenemos un factor como un monomio. Lo factorizamos de esta forma. Y luego podemos seguir factorizando acá. Entonces aquí tenemos un trinomio cuadrado. Esto lo factorizamos. Okay. Y una vez que ya lo tenemos así reducido a términos lineales, podemos igualar y igual a 0 de esta forma. Y por lo tanto vamos a encontrar tres intersectos con el eje Y. Perdón. Encontraremos los tres intersectos con el eje X, que serían X igual 0, X igual 4 y X igual a menos 1. Ahora, lo segundo es ahora sí tabular, pero a diferencia de que si hubiésemos tabulado sin conocer estos valores, es que ahora tenemos una referencia a partir de qué valores podemos encontrar valores de la función, es decir, vamos a tabular valores intermedios. ¿Y qué significa esto de valores intermedios? Y por ejemplo vamos a usar aumentos pequeños para encontrar esos puntos. Por ejemplo vamos a ir aumentando en 0.5, es decir, aquí vamos a buscar en 1.5, aquí vamos a buscar en menos 0.5. Acá podemos aumentarlo esto a 1, esto a 1.5, esto a 2.5 y esto a 4. Entonces con estos puntos, con estos valores, es posible realizar un bosquejo de la gráfica. Entonces lo primero que hacemos es, si la función se puede factorizar, como en este caso, entonces encontramos los ceros de la función, que si vienen siendo los intersectos con el eje X. Luego de eso tabulamos valores intermedios, es decir, con un incremento pequeño como de 0.5 en este ejemplo. Luego evaluamos estos valores para encontrar esos valores de la función, que me darían lo siguiente. Ahora, si evaluamos estos valores, aproximadamente obtenemos esto. Obtendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, los cuales podemos ubicar en el eje de coordenadas y trazar la gráfica. Veamos cómo ubicamos estos valores para hacer un bosquejo de la gráfica. Vemos que aproximadamente esta sería la gráfica o el esbozo de la función, donde tenemos las tres raíces, los tres ceros de la función, donde vemos que son los intersectos con el eje X. Para contrastar si esta gráfica se aproxima a la real, usaremos el programa que anteriormente habíamos introducido en la función cuadrática, que nos permite realizar el trazado de funciones de una manera muy sencilla. Vemos que estábamos muy cerca de la función, pero si vemos es el trazado aproximado que habíamos hecho. Ahora, si nos fijamos acá, vemos que las raíces son las que habíamos encontrado, que es menos 1, 0, 4. Entonces vemos que efectivamente pudimos haber realizado un esbozo de la gráfica aproximado a este. Pero obviamente utilizando este programa se pueden trazar casi todos los puntos del dominio, es decir, valores muy pequeños, para poder obtener una gráfica mejor de la que lograríamos tabulando valores. Vamos. Ahora supongamos que tenemos esta función igual x al cubo menos x cuadrado menos 4x más 4. En este caso tenemos la función cúbica en su forma completa, es decir, obedece la forma de x al cubo más bx cuadrado más cx más d. Es decir, tenemos los cuatro términos de la función cúbica. En este caso podemos ver que esta función no la podremos factorizar con los métodos tradicionales, es decir,
no podemos factorizar aplicando un factor común o aplicando lo que sea, porque el problema aquí es que tenemos este término constante que es 4. Entonces, en este segundo caso, cuando no se puede factorizar la función para encontrar los ceros reales, se tiene que hacer uso o se tiene que factorizar buscando sus factores mediante una división sintética. Bueno, ¿qué es esto de la división sintética? Bueno, veamos una pequeña introducción a división sintética. Supongamos que tenemos la función f de x igual a x al cuadrado menos x menos 6. Y queremos dividir esta función entre un factor de la forma x menos a. Y supongamos entonces que este factor que queremos dividir es x menos 3. Entonces, si dividimos, por ejemplo, este polinomio, esta función, entre este polinomio entre este monomio x menos 3, veremos que al realizar la división, obtenemos un residuo de 0. Y esto nos da x menos 2. Entonces, el objetivo de la división sintética es dividir el polinomio entre un monomio de la forma x menos a, de tal forma que el resto sea igual a 0. Ahora, recordemos, obviamente, que para obtener la función original, es decir, esta, x cuadrado, simplemente basta de multiplicar x menos 3 por x menos 2 para obtener el mismo valor. Entonces, lo que hemos hecho acá es expresar esta función ahora en términos de dos factores lineales, de dos monomios, que al igualar a 0 esta función, obtendríamos lo que viene siendo las raíces de esta función, es decir, los intersectos con el eje x. Entonces, eso es lo mismo que queremos lograr con nuestra función cúbica completa para encontrar los intersectos. Siempre el objetivo es encontrar los intersectos con el eje x. Veamos. Ya con esto de haber, una vez introducido el concepto de división sintética, veamos cómo se realiza en la práctica. Entonces, lo primero que haremos es encontrar los ceros de esta función aplicando división sintética. Lo primero que se hace es extraer los coeficientes de esta función. Es decir, los coeficientes son los números que acompañan la variable x. Es decir, 1, menos 1, menos 4 y más 4. Ahora, tenemos que identificar entre qué número es divisible el término independiente, en este caso 4. Entonces, podemos ver que este número es divisible entre 1, entre 2 y entre el mismo 4. Entonces, tenemos tres números por los cuales es divisible. De hecho, son 6 porque tenemos los positivos, tanto los negativos, en que es divisible este número 4. Ok, entonces, luego realizamos más o menos un bosquejo así. Y la división sintética es muy fácil. Veámosla meramente práctica. Lo que hacemos primeramente es bajar este número aquí, 1, y ahora tenemos que buscar un número que de tal forma que al ir multiplicando y sumando términos, al final acá abajo, este término de acá, más 4, me quede aquí en 0. Entonces iremos probando. En este caso vamos a probar con 1, que es uno de los primeros números por los cuales es divisible este término independiente, y vamos a realizar lo siguiente. Este 1 se multiplica con este 1 de acá, decimos 1 por 1, 1, y pasa acá arriba a sumar. Entonces menos 1 más 1, 0. Luego este 1 de nuevo se multiplica con esto, 1 por 0, 0, y pasa a 0. Esto se suma, me da menos 4, lo mismo. Ahora multiplicamos este 1 por menos 4, si estos dos se suman nos da 0. Y hemos alcanzado el objetivo que queríamos, que es hacer 0 el término constante. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Bien, esta parte de aquí entonces va a ser nuestro factor x, en este caso menos a. Entonces sería x menos 1. Ok, entonces ahora esta función la podemos expresar de la siguiente forma. Estos coeficientes ahora indican que reducimos un grado, es decir, ahora esto va x al cuadrado, x y un término independiente c. Por lo tanto, lo que nos queda acá es x cuadrado menos un término constante, menos 4. Por lo tanto, podemos expresar
esta misma expresión como x menos 1 por x cuadrado menos 4. Entonces, de esta forma ya hemos factorizado esta expresión. Ahora, el segundo paso sería igualar a 0 esto para encontrar las raíces reales que se traducen a que son el intersecto con el eje X. De forma que obtenemos, por ejemplo, el intersecto x igual 1 y también obtenemos el intersecto x más menos 2 porque tenemos una raíz cuadrada que nos produce dos números. Bien, una vez encontradas las raíces de la función, lo que haremos ahora es tabular valores intermedios. Es decir, vamos a usar estas raíces como una guía para encontrar los valores intermedios. Es decir, por lo menos colocamos aquí un valor extremo, menos 2, y entre ese valor podemos aumentar, por ejemplo, menos 1 o menos 0.5 hasta llegar a hasta 1. Perdón, aquí es 1. 0.5 hasta 2. Entonces ingresamos estos valores, los ingresamos en la función original, que la función original habíamos dicho que es x al cubo menos x cuadrado menos 4x más 4. Entonces esto nos va a dar valores como si decimos que en menos 2 produce un 0 en la función porque es el intersecto con el eje x. Luego tenemos menos 1 que si lo hablamos nos da 6. Luego menos 0.5 nos da aproximadamente 5.625. En 1 decimos que es un intersecto con el eje x. En 0.5 nos da 1.875 y en 2 nos da 0. Ahora, ya con estos 6 puntos podemos graficar o hacer un esbozo aproximado de la gráfica. Ok, una vez tabulados los valores, ya podemos ubicar estos puntos en la gráfica para realizar el esbozo. En este caso podemos ver que hemos aumentado unos cuantos puntos. En este caso hemos puesto valores de menos 0.5, de 0.5 y de 1.5. Bueno, aquí se me olvidó el valor de 2,0. De tal forma que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos que podemos ubicar en la gráfica. Empecemos entonces ubicando acá. Entonces sería menos 2,0, sería aquí el punto, menos 2,0. Luego tendríamos el punto menos 1,6, este es menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aproximadamente por acá viene siendo el 6, el segundo punto. Luego tendríamos en menos 0.5, o sea, por acá más o menos, tendríamos el valor de 5.6 que sería aproximadamente por acá. Luego tenemos que hay un intersecto con el eje Y cuando x vale 0 y sería 4 que viene siendo por acá. Luego en punto 5 tenemos 1.87, o sea, un punto 5 viene por acá. Esto sería 1, esto sería más o menos por acá. Luego tenemos el intersecto en 1,0 por acá. Luego tenemos en 1.5 por acá aproximadamente menos 0.875, que viene siendo como por acá aproximadamente. Luego tenemos 1.5 que viene siendo por acá. 1.5 que viene siendo aproximadamente por acá. Entonces tendríamos menos 0.875 que viene siendo número por acá. Y finalmente tendremos 2,0. Ok. Ahora para unir estos puntos lo que vamos a hacer es unirlos, pero trazando estos puntos de izquierda a derecha. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Trazamos el gráfico aquí de esta forma, tratando de unir todos los puntos que podamos. Así. Esta flecha se indica que la función continúa. Entonces, podemos decir que esta es una aproximación de la gráfica, un esbozo de la gráfica. Y ahora, para comprobar que efectivamente esta es la gráfica de la función, trazaremos esta función en el programa. Trazamos en GeoGebra esta función, obtenemos el esbozo aproximado bastante parecido al que realizamos. Podemos aquí contrastar las raíces, que son menos 2,
la raíz es 1,0 y la raíz es 2,0. Pero veamos este valor extremo. Este valor extremo exactamente tendría que ser 1,54 y nos daba menos 0,88. Y nosotros habíamos tablado 1,5, así que aproximadamente por ahí va la gráfica. Entonces aquí está el 0. Este extremo es exactamente 6,06. Aquí este está bien. Y pues bien, aquí podemos constatar que la gráfica está correcta. Ya para finalizar esta lección, veremos cómo encontrar los ceros de una función cuártica y ubicar sus puntos. Entonces, en este caso, como no se puede factorizar, lo que vamos a hacer es aplicar la división sintética, como hemos visto en el ejemplo anterior. En este caso, como no tenemos el término cúbico ni el término x, entonces lo que vamos a sustituir sus coeficientes por 0. Lo primero que hacemos entonces es extraer los coeficientes, sería 1. Como aquí no está el x, hemos dicho que era 0, luego tendremos menos 5. Como aquí no está x, ponemos 0 y luego 4. Y vemos que los números por los cuales es divisible el 4 serían 1, 2 y 4. Entonces recordemos que el objetivo de esta división sintética es que este coeficiente, esta constante sea 0. Entonces vamos a iniciar multiplicando, en este caso por 1. Paramos con 1. Bajamos el primer término, que sería 1. Sería 1 por 1, 1. Luego sumamos 0 con 1, 1. 1 por 1, 1. Esto nos da menos 4. Luego tendríamos 1 por menos 4, menos 4. Luego sumamos esto y vemos que vamos a 0. No siempre esto va a ocurrir. A veces que tenemos que probar con 1, con menos 1, con 2 o con menos 2. Entonces recordemos ahora que cuando obtenemos estos coeficientes se reduce un grado. De tal forma que ahora obtenemos x al cubo, x cuadrado. Aquí obtuvimos menos 4 y otro coeficiente, otro término independiente, otro término constante. Recordemos que esto es de la forma x menos 1. Entonces, esta expresión, esa misma expresión que teníamos arriba, que es acá, la podemos expresar ahora como x al cubo más x cuadrado menos 4x menos 4 por x menos 1. Ahora vemos que tenemos que aplicar otra vez la división sintética en este caso. Lo mismo, extraemos los coeficientes, sería 1, 1, menos 4, menos 4. Vamos a probar con... En este caso, aquí vamos a ver que tenemos que probar con 2. Al final tenemos que probar con 2. Entonces vamos a este número acá, 1, sería 2 por 1, 2. Esto sería 3, 2 por 3, 6. Nos da 2, 2 por 2, 4. Esto nos da 0. Por lo tanto, esto nos queda ahora como x cuadrado, 3x, y ahora esto nos queda 2, que podemos factorizarlo más fácilmente. Entonces esto mismo lo podemos expresar ahora como x cuadrado más 3x más 2 por este término x menos a, que sería x menos 2 por x menos 1. Y luego esto lo podemos factorizar de nuevo, que sería x más 2 por x más 1 por x menos 2 por x menos 1. Entonces hemos visto que hemos encontrado 4 intersectos con el eje x. Estos intersectos serían entonces x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 1 y x igual a 2. Ahora lo que hay que hacer es tabular valores intermedios. Bien, entonces recordemos que teníamos 4 raíces. Entonces lo que vamos a ir a hacer ahora es tabular valor intermedio, que son con un incremento de 0.5, por ejemplo. Entonces de menos 2 pasemos a menos 1.5, después a menos 1, después a menos 0.5, después 0, después 1, después 1.5, 2. O inclusive podremos aquí
incluir un valor de 0.5 para precisar más puntos. Luego ya con todos estos puntos podemos trazar la gráfica. Para no extender más el vídeo, lo que voy a hacer es simplemente hacer un trazado aproximado de cómo quedaría la gráfica. Esta gráfica tomaría un valor aproximadamente una forma así. De la gráfica entonces de esta función cuártica. Ahora, para contrastar esta forma aproximada, introduciremos esta función en el programa. Bien, acá vemos que tenemos la misma función, la original, y igual a x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 4, y vemos que efectivamente tiene 4 raíces, que son en los puntos que hemos encontrado. Aquí, por ejemplo, podemos ver dónde interseca el eje X, que son todos estos puntos. Aquí tenemos entonces el punto D, es la intersección con menos 2,0, luego el punto A, que es menos 1,0, luego este punto que es 1,0, y acá nos va indicando 2,0. ¿Ok? Aproximadamente esta es la gráfica real de la función cuártica.